Mira, estamos de regreso en el Mañanero de lunes a viernes de 7 a 9 por la Bacana 105.7. Y vamos a recibir a nuestra compañera, que por cierto tiene primero que explicar antes de presentarlo completo. Tenemos que preguntarle y explicar. Esas flores que te mandaron. Esas flores no. Esas flores no, porque no fue de que 3 flores, no. Ese camión de flores que llenaron ahí abajo. ¿Cómo? ¿A sol? Búsqueme la foto, por favor. Pero muchas flores. Buscando un perdón. Pero muchas flores. No lo van a perdonar, ¿no? No, perdón. Con flores Pero no da. atención, Zoila. Soy listo esas flores. ¿Flores? No, flores no. Sí, sabemos qué flores son. Búscala, Eso lo apareció. sabemos. No tengo que dar explicaciones de nada. Y así. Pues sigue Yo caliente el soy, tipo. yo Sí, soy sí. una señora adulta, responsable, Pero está nervioso y que qué. se mantiene. Entonces yo no tengo Tal que perdonarlo, dar tal explicaciones. perdonarlo. Ella están sí. brillando los ojos. Mira, Sí. pónmela ahí. Pónmela De ahí. este tiro lo Ella perdona. están, perdón, Boli, y la estoy viendo de frente. Ella están brillando los Mira, ojos. pero mira la foto, Bol. Mira que las pero flores no. Ay, ay, Fue un ay. camión de flores que le Dios mío, mandaron. ahí hay 40,000 pesos. Bol. Ya no saben. Véndeme 12 para regalarlo, hazme el favor, que estoy complicado. Detalle, la puede vender al La detalle estoy su secando. dinero. Mira, yo que soy, no, regalo flores. Tú eres Team Flores. Ahí tiene que haber 50,000 pesos. Sí, de flores. Normal. 50,000 pesos. Sí. Y Ya. cuidado. Hubiese ¿Dónde mandado un queda? ticket de gasolina. ¿Do qué? En ticket de Mi gasolina. amor, No, yo gasto digo la tanto en publicación. gasolina. Por eso hay un año de gasolina. No. No, que tú- Casi un año en gasolina, sí. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Una Vespa? Es eléctrico el tuyo. ¿Sabes? Tú tienes que Híbrido, ser- Híbrido. Ah, Yo consumo 3,000 ¿Y qué tú haces los cuales? Entonces, tú no gastas en nada y ¿Qué consigues yo hago muchísimo el dinero. dinero? Yo tengo que venir aquí a decir No, en una qué invierto pregunta. mi O una de dinero. las dos. Dice las Público. flores del ¿En qué dinero, gasto? elige. En ninguna de las dos. O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, Que pues entonces, profe- ahora sí, adelante Dime. Manolo. Ya, luego- Pero no era, no, tú sabes que a mí las que me gustan son amarillas, las devolví. ¿Qué la devolviste? ¿Esa? Coño, No, pero relajo. dándola a nosotros. dánosla. Pero Dios mío, ¿Cómo que la Zoila. devolviste? Porque a mí me gustan las rosas Tú le amarillas. dijiste al tipo, llévesela. Y no te perdono. O pásala a buscar. ¿Cómo Pero tú no le fue dijiste? por el Payoca. Pásame a buscar. ¡Ah! No fue por el aquí va color. Está bien, se acabó la farándula. Vamos a Una recibir cabaña entonces. va ella de aquí. No, Mira, muchacho. Muchacho, pero ¿Tú crees que soy una mujer de ahí? Zoila, Por Dios respeta, santo, Zoila. algo Día. increíble. Mira, por eso es que tú fracasas. Ey, ya. No. ¿Qué Mire, es que profe, yo hay le mujer quiero- para cada, ¿verdad? No, Yo no, le quiero espérate. hacer una que pregunta a ella. tenemos un invitado. Tenemos un Ay, invitado perdón, aquí. pero ¿cuál es la pregunta? Al licenciado. Le quiero No la hacer deje una que me pregunta. pregunte. No la deje No, que no me la deje pregunte. Ay, pregunta. sí, yo quiero. No la deje que Tenemos me un pregunte invitado nada. aquí. No es personal. Invitado nuestro, invitado de Zoila, invitado de todos. Al licenciado Chanel Liranzo Eso, Montero, eso. especialista Hombre, en serio. Derecho Penal Hombre, serio. Económico Excelente. y Derecho Concepto. Constitucional. ¿Cómo puede ser? Don Chanel, bienvenido una vez más al Mañanero. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Préstamo de solo para mujeres, Exacto. que conste. No, pero ustedes luchan en pareja. Exacto. Claro. Sí, Exacto, lo invitamos Puede juntos. ser. sí. No, pero que yo estoy aquí en calidad de préstamo. Ah, sí, claro. Préstamo de solo para Sin mujeres. intereses, Solo para sin mujeres. intereses. Préstamo de solo para mujeres. ¿Qué tenemos, muchachos? Bueno, señores, se ha formado un escarceo y un escándalo con la exposición de la obra del maestro Pineda en la Bienal sobre la adolescente embarazada en uniforme. Yo estuve escuchándolos a ustedes en el día de ayer y particularmente estoy muy de acuerdo con la posición del Nagüero con relación a que la religión tiene una cuota considerable en los obstáculos y los escollos para impartir educación sexual en las escuelas. No es cierto, por el amor de Dios, no es cierto que el que usted eduque sexualmente a su hijo y a su hija implica que su hijo o su hija vaya a incitarle a tener sexo. Me digo y les propongo a ustedes, recuerden la primera vez que ustedes tuvieron sexo. Ustedes fueron donde su papá y su mamá y le dijeron, voy a tener sexo con mi novio, Vengo voy a ahora. tener sexo, vengo ahorita. ¿Lo dijeron alguna vez? No. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces a nosotros se nos olvidan nuestras conductas adolescentes y pretendemos negar realidades que nosotros tenemos en nuestro entorno. Si tú educas a un muchacho sexualmente, que no es erotismo,
O sea, no es que tú estás erotizando a tu hijo o a tu hija. Y lo más importante de esto es que tu hijo tenga la posibilidad y la apertura de preguntarte, que pueda hablar contigo. Nosotros tuvimos una intervención entre un grupo de niñas en días pasados y le preguntábamos a una de ellas, al grupo con el que yo estaba trabajando, le preguntábamos cómo tú hacías para cuidarte. Y esta muchachita de 12 años dice, desde que yo veo a una gente en el barrio demasiado complaciente, yo sospecho. Si es un hombre demasiado complaciente, yo sospecho. Yo decía que a mis hijas... ¿Va para el colmado, mamita? No te ¿Quieres traigo, refresco? te llevo. No, yo no quiero nada. No a mí no me den nada. O sea, una muchachita de 11 o 12 años con un tigueraje para defenderse. ¿Y cuál es la diferencia? Ella dice, yo puedo cruzar por el callejón y yo sé quién está fumando hierba, yo sé quién está fumando tabaco y yo sé quién está fumando cigarrillo. ¿Por qué? ¿Cómo tú lo sabes? Porque mi mamá me enseñó. Mi mamá me dijo, ven, así huele esto, así huele aquello y así huele lo otro. Entonces, ¿está esta niña educada, formada para prevenir? Sí, esa niña está educada, formada para prevenir. Y adivina qué, es virgen. Es virgen. Porque su mamá le haya hablado a ella de realidades. Esta niña no está teniendo sexo. Entonces, yo he dicho en varias ocasiones que nosotros tuvimos una vez, la doctora Luna trajo a un médico especialista en adolescentólogo, el doctor Dulanto, de México, a hacer una serie de conferencias en la Universidad Católica Santo Domingo. Y el doctor decía que la mayoría de relaciones que se producen de primera vez se producen casual, entre iguales, entre adolescentes. Pero nosotros tenemos una realidad aquí y es que a las niñas no las están embarazando sus iguales. A las niñas las están embarazando adultos. A las niñas las están embarazando familiares. A las niñas las están embarazando personas de confianza. ¿Qué estamos haciendo? O sea, no se puede tocar el tema de la educación en las iglesias. No se puede tocar el tema de la educación en las escuelas. ¿Cómo es esa historia de que la educación sexual aquí se imparte cruzando ejes transversales a través de la religión? Pero venga acá. O sea, nosotros tenemos derechos sexuales y nosotros tenemos un uso de la sexualidad desde el momento mismo en que nacemos y antes de nacer. Hay sonografías en las que aparecen niños tocándose. ¿Pero qué? ¿Se están masturbando? No, es una sensación placentera. Tiene una carga erótica el niño que se toca cuando está tratando de descubrirse. Ese niño no tiene una carga erótica. Pero si nosotros no formamos, si nosotros no educamos, no vamos a salir nunca del deshonroso primer lugar en Latinoamérica de niñas embarazadas y de embarazos no deseados. Entonces nos estamos escandalizando porque nosotros estamos viendo una obra que, dicho sea de paso, es interactiva, entendiendo por interactiva que si tanto le molesta, usted le puede quitar esa ropa y le puede poner otra. Claro, es así. Usted le puede quitar esa ropa y le puede poner otra. Entonces nosotros nos estamos volviendo locos porque nos estrujan frente a los ojos una realidad que tenemos en cada rincón de este país y que mientras más lejos nosotros estamos de centros urbanos, peor es. ¿Saben por qué? Porque estas niñas, además de que no tienen educación, no tienen un proyecto de vida. Si estas niñas tuvieran un proyecto de vida, estas niñas no se embarazan. Y estamos olvidando la violencia obstétrica de la cual son víctimas esas muchachitas. Porque cuando esas muchachitas van a una maternidad a parir, lo que le dicen sus iguales es desgarrador. No te quejes. Ajá. No te quejes. Ya. No Coge grite. ahí. El que muere por su... No. Lo que pasa es que por la hora yo no me atrevo a decir las cosas que se le dicen a Sí, esas sí, muchachitas. sí, yo te creo. Y van mujeres asustadas a un parto. Imagínate tú lo que puede ser una muchachita de 14 años que encima la violaron. Pero la iglesia no permite
que eso se trate. O sea, es que en la currícula no hay un tema específico, es transversal a través de la religión y de ciencias naturales. Pero venga acá. Y mientras nosotros tengamos este sistema tan restrictivo, nosotros no vamos a poder educar a nuestros niños, no vamos a poder educar a nuestras niñas. Nos estamos escandalizando frente a una obra que no es otra cosa que la materialización de lo que ocurre aquí cientos de veces al día en los barrios nuestros. Y esas son las que no les inducen. Que sabemos. Esas son las que no les inducen un aborto. Esas son las que no les inducen un aborto. Doctor. Mire, lo primero es que tenemos que partir de eso inicialmente, y es que estamos creando un escándalo, se ha viralizado un tema y múltiples posturas por una realidad que es nuestra realidad del día a día. O sea, esa obra de arte, porque hay que separar, se ha querido vender que eso ha sido promovido por la Feria del Libro, no, está la Bienal de Arte, que es en el mismo lugar, y ahí está esa obra. Ahora, esa obra es algo distinto o muestra algo distinto a nuestra realidad de un altísimo porcentaje de nuestros centros educativos, públicos y privados, donde se da esa situación y donde no nos escandalizamos, donde no decimos nada. Eso cambia realmente nuestra realidad. Ahora, yo aplaudo que se esté hablando del tema a raíz de la viralización de esa obra. Ahora, ¿qué sucede ahí? Lo que pasa es que estamos hablando del tema, pero lo estamos abordando desde una perspectiva inadecuada, porque la perspectiva desde la cual la estamos abordando es desde la perspectiva de que no debía utilizarse la Bienal para algo como eso, y estamos dejando de lado la realidad cruenta que nosotros estamos viviendo como país. Completamente. Entonces, ¿a quién estamos responsabilizando? ¿Estamos responsabilizando a la muchachita? Siempre ¿Estamos responsabilizando a la como un muchachita? error. ¿O estamos responsabilizando a los padres? ¿Y los violadores dónde están? No, es que nunca y voy a hacer una anécdota de cuando yo estaba en bachillerato, creo que en el último curso de bachillerato, hubo una compañera de mi promoción que quedó embarazada. Y era un compañero, el padre. La chica salió del colegio, voluntariamente, pero sabiendo que hay múltiples presiones y no sé qué, y lo que dijeron allá fue que ella se iba a vivir para Alemania. Hay hasta padres que van y le dicen al colegio, mira, yo no quiero que mi hija esté compartiendo con una embarazada. Sí, padre de la compañerita. Padre de la compañera. Bueno, Y ahí- que va ese mal ejemplo. Aquí había un colegio católico que le negó la inscripción a uno de mis sobrinos porque su mamá no era casada. Siga, Chanel. Ya tú puedes saber. Pero y ahí eso ya lo conectamos con una serie de derechos que tienen los niños y niñas respecto a la educación y de forma reforzada a la protección de la maternidad. O sea, hay un derecho fundamental respecto a proteger a cualquier persona en estado de preñez, en embarazo. Gestación. Y si además estamos hablando de un niño, de una niña o un adolescente, esa protección es aún mayor. Entonces, doctor, ¿no puede una escuela o un colegio instar a una joven porque está embarazada a que debe salir del plantel por ley? Por ley. No puede. No, eso es un no rotundo. Y yo creo que en gran medida se ha avanzado en que no sea la institución que promueva eso, pero tenemos demasiados prejuicios que impulsan. En ese caso que les contaba de esa anécdota, la joven terminó el curso de bachillerato en un colegio que era del mismo sector y era de la misma congregación. Pero no era el mismo, no estaba en el mismo curso con la misma gente que la conocía. Una pregunta, Chanel. Si nosotros tenemos esta deshonrosa supremacía de niñas, adolescentes embarazadas en toda Latinoamérica, ¿por qué nosotros no tenemos esa misma supremacía en violadores sometidos? Mira, ayer yo estaba en un foro. Porque se supone que si te llega una niña, una adolescente embarazada a un centro, tú debes informarla. Claro. ¿Y por qué nosotros no tenemos ese sometimiento cuando se trata de una acción de interés público? ¿Por qué nosotros no tenemos el mismo número de sometimiento? No, es que no. ¿Por qué no? Lo primero es que ¿Dónde está la falta de voluntad? los porcentajes aquí, lo decía de un foro que estaba ayer
organizado por USAID, en el que participaba el Interior y Policía y el Ministerio Público, los porcentajes de denuncia aquí por hechos delictivos o por supuestos hechos delictivos son ínfimos, de los peores de Latinoamérica también. Y aparte, en los centros educativos no existe ningún tipo de protocolo para esos casos. No, pero es que no se trata de un centro educativo, se trata de un centro de salud. Cuando a ti te llega una adolescente embarazada, tú tienes que averiguar cómo esa muchachita se embarazó, porque eso es violencia. Pero cuando habla... Eso es violencia. No, si te llega una mujer maltratada, se supone que tú le des parte a las autoridades de que te llega una mujer Si maltratada. tú llevas un herido a una clínica, te detienen. Te dejan preso. Ese era el símil que iba a hacer, Te precisamente el que menciona Correa, y es que si una persona va con una herida de bala, de arma blanca, ahí hay un protocolo inmediatamente. ¿Por qué? Porque se refiere que eso viene de un ilícito. En el caso de una menor embarazada, también proviene de un ilícito. ¿Por qué no se activa ningún protocolo? En este caso de los centros de salud. Estimado, escúchame que lo interrumpa, pero no solo que no se activa porque uno se va al punto final del embarazo. Fulana dio a luz en maternidad. Lo peor de todo es que esos centros de maternidad atienden a esa muchacha desde los 3 meses y duran 6 meses asistiéndola. Entonces, en 6 meses que ellos saben que la niña tiene 14, 15 años, nadie ha dicho, señores, pero esta muchacha llegó aquí hace 5 meses, le estamos tratando, va a dar a luz aquí. ¿Quién es el responsable da de luz esto? y no aparece un responsable en 6 meses. No, y más para adelante, después que da luz, que le dan la carta para declarar al niño, cuando van a declarar al muchacho, va una menor de edad con una cédula de un adulto y nadie hace nada y lo declaran igual al muchacho sin tema. Entonces, Normal. es una cadena de acciones. Sí, sí. Es una cadena de acciones porque yo reitero, se supone que si nosotros tenemos estas cifras en embarazo, alguien las embarazó porque no es in vitro. No es asistida a la fertilidad. Y en el supuesto de que fuese asistida, tendría que autorizarlo un adulto. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Dónde estamos faltando? Yo desde donde lo veo es que indiscutiblemente las acciones que se hayan tomado en todos los gobiernos, en todas las instancias que tienen que ver con el bienestar de niños, niñas y adolescentes, son acciones fallidas. Completamente. Han fracasado absolutamente todo. ¿Y tú sabes por qué? Por una razón simple. Y perdóneme, porque a mí la indignación me gana. Porque esa vaina de las niñas pobres no le importan a nadie. No le importan a nadie. Eso no suma votos. Yo no me puedo retratar con un número de carajitas embarazadas para ganarme la simpatía de un electorado. Entonces eso no le importa a nadie. A nadie. No le importa a nadie. El licenciado, mi pregunta es, ¿está realmente tipificado, penalizado el hecho de que una menor salga embarazada tiene una penalización como tal? Que la menor salga embarazada, no. Ujú. La actividad sexual con una menor está tipificada, porque ahí volvemos. ¿Y qué Todos qué conllevaría eso? En la víctima, porque ella es la víctima de ese Sí, ilícito. porque ella es la víctima. Pero digo yo, entonces, ¿qué conllevaría eso para la persona que la embaraza si es mayor de edad? Me imagino que si es menor, no. Prisión. ¿Prisión de qué tiempo? Prisión. Va a depender. Pero si es menor de edad, sí, también. También hay... También. Pero Si es menor de si edad. el que Lo la que pasa es que embaraza... menor. Si el que le embaraza, no. Si es menor, explica esa Lo que pasa es parte. que hay escalas menores. Nosotros tenemos un sistema de responsabilidad que permite que se sancione a menores a partir de los 13 años. Entonces ahí tenemos una primera escala de 13 a 15 años con una... No se le llama penas, sino sanciones, porque son medidas de seguridad que tratan de a esos menores no perderlos en el sistema penal. Sí, Y claro. son otro tipo de centros correccionales, etcétera. Pero volvemos, cuando hablamos de esta problemática, siempre estamos atacando y victimizando a la propia víctima. ¿Y quién sería el responsable de activar ese protocolo, de activar ese protocolo y de aplicarlo, de que cuando una menor llega embarazada a un centro de salud, se active inmediatamente el que se aplique quién te embarazó y que se haga la persecución del lugar? ¿Quiénes son los responsables de eso? Mira, es que el símil que hacía Correa yo lo encuentro perfecto, porque esa menor va a ir a un centro de salud y si no se ha activado ninguna alarma previa a esa, porque sabemos que no van a la semana de atraso, no. Si no se ha activado ese momento, el centro de salud debe dar parte a las autoridades inmediatamente. Yo soy Y ahí lo que tiene que entiendo. aclarar. Lo que pasa es que el centro no lo hace porque no se lo demanda la justicia. No es Pero es que cierto. tiene no derecho a es hacerlo. O sea, cierto. esos son temas Eso de es una acción pública. eso es una irresponsabilidad del centro, porque se supone que cuando tú recibes a esa paciente, tú
levantas una anamnesis, o sea, tú haces una historia clínica. Y en esa historia clínica, tú tienes que conocer el origen de este embarazo. Pero en los destacamentos hay fiscales. Deberían entonces establecer fiscales en la maternidad. A eso iba. Es que debían avisarlo. Y en la clínica, porque nada más no, No, es es una que no maternidad. alcanza. Hay que ser realista. No alcanzaría para tener en las clínicas y los hospitales. Yo creo que las maternidades, sí, y que esa maternidad sea concurrente con la clínica de la zona. Maternidad de Los Minas, que sea concurrente el fiscal de ahí para embarazo de menores, Sí. para todas las clínicas de la zona oriental. Pero, por ejemplo, no lo tienen así tan específico para el tema de los heridos. Tú llevas un herido de un accidente de tránsito y si tiene indicios de que no fue un accidente o tiene un llaman la policía. arma blanca o un disparo, Te llaman la a la policía. policía, aunque sea que tú lo recogiste en la calle. Por eso entonces debe debería, ser igual debería en el entonces caso de las implementarse embarazadas. Pero, en mire, lo que estamos tratando mire de una establecer. cosa. Y eso no es tan complicado. No. De establecer un protocolo para eso. Volvemos Pero a no hay lo voluntad. mismo, señores. No hay la voluntad. voluntad. Sí. Y fíjense como todos nosotros, Ese sin es el excepción, hemos caído en otro error. Nosotros estamos hablando de las niñas y los De niños nuevo. que están siendo abusados. Y los varones que están siendo abusados sexualmente, señores. Y los varones que están siendo prostituidos. Y los varones que están siendo prostituidos y no se visibiliza. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la realidad del país es la realidad que vive cada uno de nosotros. Este país tiene tantas realidades como habitantes tiene. Y el tema de los varones no se ve, porque nosotros nos empeñamos mucho en educar a las niñas, una educación que las penaliza, y estamos dejando de lado a los niños. Y esos muchachitos están siendo sometidos a abuso, y esos muchachitos están siendo traficados, y esos muchachitos están siendo utilizados para actos delictivos, pero no solamente eso. Esos muchachitos están siendo prostituidos, señores. Los varones están siendo prostituidos y están siendo violados. Y eso no se expone. Hay un tráfico de menores de varoncitos en los barrios, que eso mete miedo. Sí. Y Somete ponemos miedo. el foco. Y hablamos de eso. No, es que no. No, es verdad, no se Y en los barrios se sabe normal. Debería Que tocarse. ponemos el foco aquí muchas veces en la urbe, pero conforme nos vamos alejando de la ciudad, ya, el panorama peor. es más dantesco y es peor. Mira, yo recuerdo haber hecho un recorrido por haber dado la vuelta al lago hace unos años con mi hermana, la doctora Luna, que es médico pediatra con máster en educación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta doctora intervino en los protocolos para la Organización Mundial de la Salud de prevención de abuso y violencia infantil. Y íbamos por Neiva y yo me quedaba mirando la realidad de las muchachitas en estas calles y yo decía, con razón se embarazan. Porque ¿qué proyecto puede tener una muchachita mientras más distante está de los centros urbanos? ¿Qué proyecto puede tener esa niña? ¿Qué proyecto le puede haber inculcado el papá, le pudo haber inculcado la mamá? Su único proyecto es conseguir quien la mude y la ponga bien. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfocarnos en que estas niñas tengan proyectos, que sepan que si ellas se embarazan, ellas van a poner de lado las posibilidades que ellas tienen de alcanzar un futuro que ellas merecen, al cual le estamos negando acceso absolutamente todos como sociedad. Porque desde el momento en que nosotros no educamos a estos niños, desde ese mismo momento le estamos negando oportunidades, le estamos negando derechos. Muchas gracias, Zoila. Pero nos estamos escandalizando por una obra de una niña embarazada, uniformada. Muchas gracias, Chanel. Muchas gracias, Gracias Zoila. por la invitación. El mañanero es de ustedes. El único programa que los popis admiten que escuchan. Hello, fifis.